Hola gente, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión, bueno, con la conmemoración del día de ayer, del día del descubrimiento, del encuentro de un mundo, el día de la raza, el día de la hispanidad, como quieran llamarle, 12 de octubre. Lo hago hoy 13 porque no me dio el tiempo para grabar ayer, no lo alcancé, quería hacerlo, así que lo hago hoy día. Y en relación a eso, quiero ser apegado a la historia de nuestro país, una vez más, y repasar historias militares políticas de antaño. Nos vamos a retroceder a esa época, ya descubierto América por los españoles. Vamos al 1500, los primeros asentamientos españoles en Chile. Vamos a hablar de esa época relacionada con la hispanidad que está comenzando en Chile. Y voy a hablar de don Pedro de Valdivia, se podría decir el abuelo de la patria, por mencionarlo así de alguna manera. El abuelo patrio, pero el día que, bueno, como ustedes saben, fue el conquistador de Chile, fundió Santiago. Bueno, se dice que fue uno de los conquistadores de Chile. También está que el primer español que llegó a territorio chileno es Diego Almagro, eso lo dicen los antecedentes. Bueno, digo, Pedro Valdivia nace en Villanueva de la Serena, esto es la parte de Extremadura, la zona de Extremadura de España, era extremeño. Por eso cuando se funda Santiago es Santiago de la Nueva Extremadura, relaciona el lugar de nacimiento Pedro Valdivia. Y bueno, La Serena, la ciudad de La Serena, en Norte Chico, también se deriva de eso, ¿cierto? Y bueno, Pedro Valdivia se toma la batuta al mando de la gobernación de, bueno, de la Nueva Extremadura, o el Reino de Chile, la gobernación del Reino de Chile, la Capitanía General, en el año desde 1541 aproximadamente hasta el 1547 bajo el monarca de Carlos I, en ese entonces estaba en España. Bueno, recuerden ustedes que ya América ya estaba siendo conquistada ya hace 50 años, se había descubierto en 1492, 1541. Las andanzas de Pedro Valdivia fueron las primeras líderes, digamos, políticos que nacieron en lo que hoy día es Chile. Por eso es importante esta repasada que ahora, con los vestigios del abuelo de la patria, como decimos españoles. Bueno, pero el día fue dirigido por... bueno, antes de ser mandado por Francisco Pizarro, pero el día participó en varios batallas militares en Europa, en España, lucha de imperios, al mando de la monarquía española. Y bueno, posteriormente eso, viaja a América, a las Indias americanas, al Nuevo Mundo, ¿no es cierto? Y Francisco Pizarro, que en ese entonces era gobernador del Perú, bueno, tenía el nombre de Nueva Castilla, lo que después fue el virreinato del Perú. Bueno, se une a las huestes de Francisco Pizarro y lo manda hacia el sur, hacia Chile, hacia la conquista de Chile. Y ahí, en 1540 aproximadamente, participa en varias bueno, luchas y fundaciones de ciudades. Bueno, bajo el título de teniente gobernador, el que le fue otorgado, funda, bueno, conocía la primera ciudad, Santiago, la capital, ¿no es cierto?, en el año 1540. Después vendría en el año 1544 La Serena, que es la segunda ciudad más antigua de Chile. Después, en 1550, Concepción, lo que diría Concepción, que estaba un poquito más arriba, donde estaba Penco. Ahí era Concepción en sus orígenes. Y en el 1552, lo que iba a ser Valdivia, la ciudad de Valdivia, que lleva su apellido. Y en el mismo año, eh, la ciudad que se llama La Imperial, que hoy día, bueno, ese poblado lo fundó y, bueno, serie de conflictos con la guerra de Arauco con los mapuches, terminaron por extinguir su población y los asentamientos y al fin y al cabo toda esa zona que quedó en lo que hoy día es Carahue, de la Araucanía. Bueno, y Nueva Imperial, que es la comuna que también está en la Araucanía, existe, pero se hizo 20 kilómetros más, no me acuerdo si es el este o el oeste, pero... Y Nueva Imperial, haciendo como la nueva imperial de la extinta ex imperial antigua española. Bueno, también hay que destacar que, digamos, él fue cofundador, asesoró, por así decirlo, la zona, los poblados, la ciudad de lo que hoy día es Villarrica, en los lagos, ¿no es cierto? Y una ciudad que en su origen se llama Los Confines, que hoy día es la comuna de Angol. No estuvo directamente, pero participó en esas fundaciones, por así decirlo.
Bueno, en 1541, Pedro Valdivia, en un cabildo, pues, de manera unánime, sus compañeros de conquistadores le dieron el título de gobernador o capitán general del Reino de Chile. Y Pedro Valdivia se termina transformando así en el primer persona en ostentar dicho cargo. Bueno, como le dije al principio, estaba Diego Almagro, que bueno, Diego Almagro fue catalogado como el primero que cruzó, que estuvo en Chile, desde bueno, la zona de Alto Bolivia, Perú, veía los territorios al sur, desde el altiplano, decía, y él avanza, pero tuvo una serie de disputas, rencillas con Francisco Pizarro, Perú, que bueno, terminó en una guerra civil eso. Y bueno, finalmente Diego Almagro todo lo que le había hecho se, es derrocado de alguna forma, todo el trabajo que ha hecho, y ahí le encomienda a Pedro Valdivia, Pizarro, a seguir el camino hacia la conquista de Chile. Entonces él queda como el oficial, por así decirlo. Bueno, Pedro Valdivia tuvo mucha resistencia indígena, ¿cierto? Mucha pleito con bueno, generalmente el pueblo mapuche en su mayoría, muchas conspiraciones en su contra. Bueno, y en la conquista hacia ruta de Chile, bajando por los valles, Michimalonco lo perseguía, bueno, unas batallas ahí por una disputa. Bueno, sorteando todo eso y gobernando Chile, por un momento dado, Pedro Valdivia vuelve a Perú y Pedro de la Gasca, que en ese entonces era el gobernador del Virreinato del Perú, le confirma a Pedro Valdivia el título de gobernador de Chile. Ya le concede oficial. Bueno, finalmente Pedro Valdivia vuelve nuevamente a Chile y ahí se ensaña con lo último que va a hacer de la gran batalla de la Guerra de Arauco. En 1550 por ahí, donde estaba gobernador Pedro Valdivia, se va a dar inicio a la larguísima Guerra de Arauco, que va a 100 años hasta el 1600 y tanto. Y ese enfrentamiento, que fue un enfrentamiento de dos guerreros basado en la historia de Chile antigua, él, Pedro Valdivia, y el Toqui Lautaro. Lautaro ahí, que vence finalmente a Pedro Valdivia, y Pedro Valdivia muere, asesinado en guerra, herido, en la batalla de Tucapel. En esa batalla de Tucapel, y así, bueno, alrededor de 50 y tantos años, más o menos la edad de, de Pedro Valdivia. Bueno, perdón, su biografía, Pedro Valdivia, antes de llegar a Chile, ¿no es cierto? Y bueno, en general a Perú también, a la América, allá en España, se casa con Marina Ortiz de Gaete. Esa fue la esposa legítima que tuvo Pedro Valdivia. Lo que se casó. Él posteriormente, como viaja mandado hacia Perú, él pierde contacto con su esposa bueno, y así se quiebra esa relación. Y la expedición de Pedro Valdivia hacia Chile, hacia América, ¿no es cierto? Conoce a Inés de Suárez. O Inés Suárez realmente se llama. Ella era enfermera, era parte de la expedición, fue muy importante en la conquista, con el tema contra los mapuches. Y ahí, bueno, se enamoran y tienen una relación de pareja, por así decirlo. Por eso se le conoce ahí en Chile más a Pedro Valdivia con Inés de Suárez. Inés de Suárez. Bueno, ¿qué otra cosa que destacar? Los principales, por así decirlo, entre otros, conquistadores españoles que estuvieron al lado de él, que lo acompañaron, fueron, por ejemplo, Francisco Martínez Vegaso o Francisco Pérez de Valenzuela. Otras, bueno, figuras o nombres claves de la época, ya más desde el punto de vista de la administración política, que, bueno, estuvieron relacionados con, de esa manera, con Pedro Valdivia, los sucedieron, los antecedieron. Podríamos destacar a Francisco de Villagra, que, bueno, Pedro Valdivia estuvo entre medio de dos gobernaciones de Francisco de Villagra, Jerónimo de Alderete, no sé si se escucha ese nombre también. Bueno, Pedro Valdivia después iba a tener otro periodo de gobernador de Chile, posterior al primero que les mencioné, ya en el, creo que, no estoy muy seguro, pero del 1549 al 53, entre Francisco y Villagra, pero no estoy muy seguro. Eso es, digamos, el primer cargo que tuvo 41-47 y después el 49 al 53. Estaba corrección, no estoy seguro, pero creo que esas son las fechas del segundo gobierno. Y eso, más que nada, le quería traer esta información muy breve, muy resumida, a la rápida. Hay mucho que hablar, hay muchos nombres, figuras, pero el video sería larguísimo, me duraría mucho, así que lo hice lo más sintetizado posible, con humildad, piola, espero que les haya gustado. Y como les digo, en estas fechas, una repasada, una memoria a nuestra raíz hispana, que bueno, mucho sector de la izquierda progresista ensucia, tergiversa, lo pone como que todo fue malo, pero no es tan así, medianamente. Bueno, la historia de
América española, ¿no es cierto? Los virreinatos, todo eso, que en su momento eran épocas que no se veía tan mal el esplendor. De hecho, Pedro Valdivia, en la guerra de Arauco, en la batalla de Tucapel donde muere, peleó junto a los Yanaconas, digamos, a mapuches, que se pusieron por parte del bando español escapando digamos, de las tiranías, de la violencia, de los toquis, de la estructura indígena, mapuches, entonces, porque eran sangrientas, eran esclavos, entonces querían liberarse, por así decirlo, con la hispanidad, buscando la cristiandad. Entonces, es así, fue una mezcla que se generaron todos estos, bueno, a lo largo de toda nuestra historia, criollos, mestizos, y se heredó nuestro chilenidad, ¿no es cierto? Nuestras raíces chilenas, bueno, andaluces, vascos, extremeños, mapuche, indígenas en el norte, etcétera. Ahí nacimos nosotros, en nuestra sangre, nuestras raíces, la hispanidad y nuestro pueblo indígena, y ahí se ve reflejado en toda nuestra cultura chilena, en la comida, etcétera, en todo. Hay que sentirse orgulloso y no seguir comprándose ese relato de la izquierda, que lástima que el genocidio español. A ver, ambos bandos tenían su fechoría, como le decía anteriormente, la estructura indígena, las cúpulas, eran los rituales, y muchos mapuches llegan los españoles y buscan la liberalización con las conquistas españolas, pero claro, y también por otra parte, claro, lucha de imperios, conquista, tampoco fueron, obviamente, no, es imposible que hubiese sido pacífico, flora y paz. Hubo sangre, hubieron matanzas, como cualquier periodo de la historia de lucha, de conquista, de imperio. Eso siempre ha sido así en la historia, lamentablemente, toda la historia. Si es por eso, hacer un revisionismo histórico con la moral que se ve hoy día, habría que revisar toda la historia y cambiar toda la historia. Es un absurdo, ¿no? Bueno, la historia ha diversado muchas cosas, la historia miente establecida. Bueno, es otro tema. El progre hoy día actualmente da vuelta a la historia, no lo cuenta, o cuenta una sola cara. Entonces, nuestra madre patria, que son nuestras raíces, de donde nosotros venimos en un 50% por lo menos del gen genético y la mitad de la cultura, la mezcla, el mix de cultura, ¿no es cierto? El cristianismo, el catolicismo, toda nuestra cultura, fe, espiritualidad que se nos fue como legado, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Bueno, todavía se mantiene. Bueno, sin caer en un afán, un relato hispanista. Yo no soy hispanista. Yo, para mí, la bandera Chile es Chile, por sobre todo, todos somos chilenos. Y ahí venimos inmigrantes europeos, mapuches, españoles, palestinos, judíos, etc. Pero la única bandera que hay que flamear es la de Chile. Claro, el relato, bueno, también está el relato hispanista, que, bueno, en parte tiene razón, medianamente, es verdad, que en la época de los virreinatos, toda nuestra América estaba mucho mejor que ahora. La independencia fue un plan planeado del enemigo, entonces que los británicos, las logias masónicas, para socavar a las colonias españolas, y eso fue para muchas partes de América para peor. Por ejemplo, el virreinato del Perú, que era una potencia, era exquisito como se vivía en Perú, comparado a partes de Europa. La riqueza en Lima era el centro de todo en esos años. Se independiza y, bueno, después, una locura. A los países independientes lo que les costó organizarse fue tremendo. Perú, como decía, Argentina, demoró 30 años, Bolivia 20, Paraguay, Colombia, lo que era la Gran Colombia. Chile, por eso sí que fue una excepción, porque el periodo de organización de la República, por independencia, duró poquito, 5 o 10 años, y después se estabilizó, por así decirlo. Pero claro, la mitad fue un cuento para mal. Todos estos libertadores que se llamaban, que eran más que nada otros mandados nomás por las logias. Tenía mitad su ideal estratega, sí, pero otra mitad había platita. Era un plan. Bueno, ya están nuestras naciones constituidas, nuestras patrias, ¿no es cierto? Así que viva Chile, viva España. Bueno, quiero hacer otro paréntesis, bueno, relacionado con el conflicto que está ahora con Israel y Hamas, ¿no es cierto? España tuvo mucha influencia, época, incluso antes de las conquistas americanas, imperios antiguos, la primera parte, digamos, llegó mucha cultura, bueno, serie de movimientos, de flujos de personas, ¿no es cierto?, de masa,
de la cultura árabe. Y en España pegó mucho todo lo que tiene que ver con la cultura árabe en su amplio espectro y sentido, sobre todo en el sur de España. Se pegó mucho en la comida, en la gastronomía, en el folclore, en la cultura, en el castellano, en la forma de vestir, influyó mucho, pero siempre manteniendo el espíritu español el amparo del cristianismo. El Islam nunca penetró tanto, digamos, por así decirlo, en España. La cultura árabe sí, pero dejando el Islam de lado. Solamente la cultura en sí árabe, dejando la teología, la principal fe de ambos imperios, por así decirlo. Así que eso es un hincapié. ¿Por qué lo digo? ¿Usted por qué dice eso? Muchos comentarios hoy día que realmente decepcionan, que nos muestran estigma de ignorancia, categorizando a Palestina con Hamas, que son todos terroristas. Hay que separar las cosas. La cultura árabe es una cultura rica que dio mucho para la humanidad, incluso a nuestra raíz, a España. Le debemos también mucho a la cultura árabe a España, así que ojo con hacer esas críticas porque también somos parte cosas copiadas de los árabes. Y bueno, en esa época llegaron ahora, incluso los españoles por mucho tiempo expulsaron a los judíos. Así que ojo. Pero bueno, eso aparte con todo este tema conflictivo y bueno, eso. Espero que haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo video. Chaito.